Vamos, fast track. Bueno, hoy día tenemos en la orden del día recibir a doña Paula Gutiérrez, quien le Le agradecemos. agradecemos que nos esté acompañando a esta hora, quien es Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región, pero a la vez se desempeñó como delegada presidencial regional subrogante al momento de la emergencia, así que le agradecemos que esté aquí y que nos pueda dar su visión sobre los hechos ocurridos y también eh, cómo está el proceso de identificación, cómo fue el proceso de levantamiento, todo, para lo cual también tenemos al doctor Faúndez, quien es director regional del Servicio Médico Legal. No sé si tienen una presentación en común o habla uno y después habla el siguiente. Entonces partimos con usted, doña Paula. Sí, por su intermedio, presidente, muchas gracias por la citación. Parte de los desafíos que tiene la Administración del Estado siempre es rendir cuenta en estos espacios, así que me parece relevante señalar la importancia de la comisión investigadora que nos ha citado. He dividido la presentación en dos áreas. Efectivamente me tocó dos roles al momento de la emergencia y por tanto me parece relevante separarlos porque además tienen facultades distintas y tienen también de objetivos distintos, ¿no? En primer lugar, y respecto de mi rol como delegada presidencial regional subrogante, efectivamente ya la delegada titular ha hecho un recuento de los instrumentos de gestión de riesgo y desastre con que cuenta la región de Valparaíso. Me parece relevante señalar que me correspondía ser delegada regional presidencial subrogante desde el lunes de esa semana, 29 de enero, 28 de enero, en el objeto de poder hacerme cargo mientras la delegada no se encontraba en funciones, ejerciendo su feriado legal. Dicho aquello, me parece relevante también hacer un recuento de cuáles son las instancias en las que me tocó intervenir, particularmente desde que inicia una emergencia el día jueves, 1 de diciembre, que durante la jornada de la tarde se da cuenta de la desaparición de una persona en el Parque Nacional La Campana. Esa persona se declara una presunta desgracia, fue una denuncia que se presentó por familiares y que comenzó la búsqueda. A ese respecto, me parece relevante también señalar que en paralelo existe una mirada de las condiciones atmosféricas que se van a presentar en esos días y se realiza un COGRIT preventivo que también hizo alusión la delegada titular. Me parece relevante señalarlo para efectos solo de generar la cronología de los hechos, ¿no? En ese contexto, el 1 de febrero, lo que ocurre es que se me informa de esta desaparición a partir de la delegación presidencial provincial y durante la noche me entero que la persona que se encuentra extraviada corresponde a una funcionaria pública de la Corporación de Asistencia Judicial, servicio dependiente y relacionado de el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que me toca presidir en la región. De hecho, particularmente soy presidenta del Consejo Directivo de esa corporación, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque el día 2 de febrero, además de esta desaparición, se suma la situación de los incendios. En ese momento, en la madrugada del 2 de febrero, existe un incendio en el sector de Las Docas, sector de Laguna Verde en Valparaíso. Incendio que se declara en la mañana y que muy en la madrugada y que durante la mañana, atendido su control y no propagación, la agenda de la delegación presidencial regional continúa su curso. Eso implicó que me movilicé a la comuna de Cartagena para realizar actividades propias del cargo respecto de seguridad pública y posteriormente, a eso de las 11:30, un cuarto para las 12, se nos da cuenta de que se ha encontrado a la persona que se encontraba en el Parque Nacional La Campana, se encontraría fallecida y su familia concurriría a las dependencias del parque para poder hacerse cargo también del retiro de la persona del lugar de riesgo. Cabe tener presente que a ese momento aún no existía información respecto del incendio. La información
del incendio, así como lo han establecido los distintos organismos técnicos, se estableció a eso de pasado el mediodía. Y por tanto, no teniendo ningún tipo de atisbo de la ocurrencia del siniestro, me traslado al Parque Nacional La Campana, en el entendido que ejercía en ese momento un doble rol, no solo de delegada, sino que también de presidir uno de los servicios del sector justicia al cual pertenecía la persona fallecida. Dicho aquello, a eso de en el espacio de La Campana, tomo conocimiento efectivamente del incendio, al menos inicial. Ese conocimiento lo tomo a partir del equipo de la Delegación Presidencial Regional, que informa de la ocurrencia del incendio de características forestales y que se me informa posteriormente por el director regional de Senapred que habría eso de 100 hectáreas al menos con proyección de afectación. Sin entrar en detalles respecto del resto de los incendios que en esa oportunidad, en ese día, se estaban generando en la región de Valparaíso. Posteriormente, a eso de las 2:30 de la tarde, ya de vuelta o con las intenciones de volver a la provincia de Valparaíso, desde el Parque Nacional La Campana, comuna de Olmué, se me solicita realizar una primera vocería, atendida el cierre de la ruta 68, y yo grabo el primer video que se ha propagado por los medios de comunicación, a eso de las 2:30 de la tarde, que permite efectivamente, con la información que en ese momento se contaba y que es entregada a partir del equipo de la Delegación Presidencial Regional de Emergencias, que no hay riesgo en ese minuto de población civil y que el incendio se encuentra con características forestales. Desde las 2:30 aproximadamente hay un traslado hacia la provincia de Valparaíso con el objeto de poder tomar el puesto de mando que se había conformado. A eso de las 1 de la tarde ya estaba conformado el puesto de mando en la reserva Lago Peñuelas, el puesto de mando conjunto donde se encontraba CONAF, bomberos y la Delegación Presidencial Regional junto con Senapred. Estaban los 4 servicios, con sus equipos de emergencia, por supuesto, en la coordinación operativa de la emergencia. Cuando me encuentro en traslado y a partir de las diversas informaciones que fueron generándose, a partir del equipo de la Delegación Presidencial Regional, me contacto a eso de las 4 de la tarde aproximadamente con el director regional de Senapred, y dado que no me llegaba información desde ese servicio, le solicito que se convoque a un COGRID a las 4 de la tarde aproximadamente. Yo solicito que se convoque a un COGRID y le solicito que ese COGRID se fije a las 4 de la tarde. Le escribo al director regional de Senapred, subrogante en ese momento, para que cite a un COGRID a las 7 de la tarde. ¿Por qué a las 7 de la tarde? Porque las emergencias que se habían adoptado hasta ese entonces, las medidas que se habían adoptado en otras emergencias hasta ese entonces, demostraban que los equipos de emergencia, particularmente bomberos, solicitaban tener la mayor cantidad de luz día posible para combatir el incendio, pensando que a las 7 de la tarde podía ser un buen horario. Posteriormente arribo a la ruta 68, donde se da un punto de prensa junto con CONAF y bomberos que indican que hasta ese minuto no hay riesgo de población civil afectada, que sigue siendo un incendio forestal, y manifiestan la intencionalidad del incendio, información que al menos hasta ese minuto esta delegada no tenía conocimiento. Yo me quedé personalmente en el puesto de mando de Reserva Peñuelas, que ya estaban a las afueras, a la entrada en definitiva de la Reserva Lago Peñuelas, donde se mantenía CONAF, bomberos, Senapred y la Delegación Presidencial Regional, y se genera una serie de conversaciones con los equipos. Se les pregunta cuál es la proyección. Yo personalmente concurro al PUMA de CONAF
luego de las 5 de la tarde a preguntar cuál es la proyección del incendio, sin obtener respuesta. Luego de las 5 de la tarde. Luego de las 5 de la tarde. Porque el punto de prensa generó que tuviésemos una conversación entre bomberos y el director regional de CONAF a partir del conocimiento de ese espacio en el puesto de mando conjunto de la Reserva Lago Peñuelas. A las 5 de la tarde, en paralelo, empezamos a recibir información vía telefónica, WhatsApp, desde el puesto de mando que se encontraba en Villa Alemana o que habían conformado en Villa Alemana. Empezamos a recibir información que había afectación del incendio. Y dada la cantidad de incendios que existía en la región en ese momento y la información escasa que existía, comprendimos que el incendio de Villa Alemana era el que se había expandido hacia sectores poblados y se nos estaba solicitando por el puesto de mando conjunto que tenía ya, la delegación presidencial provincial, que enviáramos equipo aéreo. ¿No? Esa información no llega por los equipos técnicos, sino que por la delegación presidencial provincial. Me llegó también por otras autoridades de manera paralela, pero para asentarlo respecto de los momentos. En ese contexto es que posterior a esa información se le solicita al equipo de emergencia de la delegación presidencial regional, al no saber dónde estaba la afectación en Villa Alemana, que concurra a Villa Alemana a la colaboración y a la determinación del estado de situación, porque ya en ese momento a las 5 de la tarde teníamos dificultades de comunicación telefónicas y de internet. No era tan fluida la comunicación. Luego de aquello, de solicitarle al equipo de la Delegación Presidencial Regional de Emergencias que concurra al lugar, se genera efectivamente la presencia de un helicóptero en que suben y bajan funcionarios, desconociendo al menos la Delegación Presidencial Regional, quiénes son los que suben y bajan, más allá de las instituciones en las que habrían participado, y posterior a ese sobrevuelo, que supimos que se realizó con posterioridad, es que yo concurro al Puma a hacer la pregunta de la proyección del incendio. Es posterior al sobrevuelo del helicóptero en que yo pregunto cuál es la proyección del incendio. En esa conversación fue bastante dura porque ya en ese momento teníamos información de que había afectación en Villa Alemana al menos, sin saber cuál era el incendio que se había propagado, que había afectación de casas. No sabíamos cuántas, no sabíamos qué incendio. Posterior al sobrevuelo del helicóptero. El sobrevuelo despega, que es la aeronave AKX, CCAKX, despega a las 16:40 y aterriza de vuelta en ruta 68 a las 17:40. Es un sobrevuelo de 1 hora. 16:40 sale el vuelo. Posterior al regreso del vuelo es que se consulta de la proyección del incendio. No hubo respuesta. 17:40, yo le había puesto al menos en la cronología que uno trata de armar, 17:30. La verdad es que yo nunca supe en que el horario de el sobrevuelo, ni quienes iban dentro tampoco. Sí, CONAF, porque CONAF tiene un bombero, ese es el vuelo que está el piloto, el jefe de incendio Atienza, el de la hora extra, se sube el segundo comandante de Valparaíso, que es Patricio Lara, y 2 técnicos de la CONAF. Sí. Sí. No hay problema, la conversación que se suscita. Dicho aquello, y no teniendo la proyección de CONAF, interpelé al menos o de lo que me correspondía a mí respecto de la movilización de recursos aéreos a Villa Alemana, entendiendo la información que a ese minuto ya nos llegaba de que había llegado el incendio a sectores poblados. No sabíamos cuánta población era la afectada, así que se le insistió a CONAF en que pudiese enviar recursos aéreos, a lo que accedió don Juan Atienza
que era quien estaba a cargo en ese minuto del Puma, donde tuvimos esta conversación, ¿no? Junto con Senapred, junto con el equipo de la delegación, junto con CONAF. Dicho aquello, y habiendo bajado del Puma, se establece una conversación con Senapred para conocer si es que tenían mayor información, y luego de las 6 de la tarde, lo que se decide es que, dada la falta de información del puesto de mando conjunto, lo que correspondía era establecer un puesto de mando intermedio. Es decir, que no lo estableciéramos en Valparaíso, que hasta ese minuto se había establecido, sino que lo estableciéramos entre Villa Alemana y Valparaíso, que era al menos hasta ese minuto la información respecto de el incendio. Y se decide concurrir al sector de Villa Olímpica en Quilpué para establecer un puesto de mando que nos permitiera mirar hasta ese minuto, con la información que teníamos, los incendios que se habían generado y que suponíamos que eran 2 incendios distintos. Dicho, ese traslado se hace con Senapred, con un equipo, con la camioneta que estaba en el puesto de mando. Se realiza el traslado y cuando se transita por el sector de El Salto, se verifica la magnitud del incendio. Eso es. Una consulta, ¿ahí bajan por Las Palmas o por Agua Santa? No, por Las Palmas. Por Las Palmas. Por Las Palmas. Y cuando van bajando por Las Palmas, se ve la magnitud del incendio. Eso tiene que ser 1/4 para las 7 de la tarde. De lo que nosotros ahí perdimos en algún tramo comunicación completa, no tuvimos ni internet ni celulares, lo que generó porque íbamos en tránsito en medio del Concal Sur, y una vez pasado el intervalo de comunicaciones interrumpida, junto con Senapred, arribamos a Villa Olímpica. disculpe a los colegas, ¿usted iba en ese carro con Felipe Stein? No. Yo en el vehículo voy con los 2 escoltas de la Delegación Presidencial Regional, con una asesora del gabinete de la delegación y el conductor. El vehículo de Senapred lleva a un funcionario de Senapred, que es Patricio Araneda. ¿Pero iba en la misma caravana? En la misma caravana, juntos. Salimos del puesto conjunto de manera uno detrás del otro y llegamos juntos a Quilpué. Al llegar a Quilpué nos encontramos con, por supuesto, un nivel de desesperación, porque ya había una especie de evacuación de Villa Olímpica. Había una serie de humo y pavesas efectivamente que se estaban suscitando. Y en ese momento se adopta la decisión, eso tiene que haber sido 7:15, 7:30, más o menos. Se adopta la decisión de poder reestudiar el puesto de mando, porque la afectación ya no era solo de Valparaíso y Villa Alemana, sino que había tomado la comuna de Viña del Mar y Quilpué sin haber nosotros tenido esa información, sino hasta que concurrimos o pasamos por el lugar. En ese momento se toma la decisión. Continúen. En ese momento se toma la decisión de establecer el puesto de mando en el Estadio Sausalito, que había sido con anterioridad en el incendio forestal 2022, un puesto de mando que había brindado las condiciones para poder sesionar por parte del COGRID. A eso de las 5 de la tarde voy a volver a propósito de la citación del COGRID. Me contacta el director regional de Senapred señalando que Bomberos está solicitando que el COGRID sea más tarde porque necesitan seguir combatiendo el incendio y que propone que sea a las 9 de la noche. Esa propuesta fue acogida, atendido, sí, una sugerencia establecida por el equipo de Senapred. Entendemos, y de acuerdo a lo que me informa a mí el director, es a solicitud de bomberos. En ese contexto se arriba lo más pronto posible al Estadio Sausalito,
eso tiene que haber sido cercano ya a las 8:30 de la noche, en que solo había bomberos de Viña del Mar en el Sausalito, generando descanso y relevo respecto del combate del incendio. Al menos converso con varios de los voluntarios y efectivamente señalaron que ellos, de lo que veían, había una proyección hacia el sector de Gómez Carreño y ya eso se había extendido y había información más certera, al menos de primera fuente, de quienes estaban combatiendo el incendio en ese momento. Ya a ese minuto saltaban efectivamente varias alarmas de manera sucesiva respecto de Villa Independencia, de las que recuerdo, El Olivar, etcétera. La delegada titular arriba a eso de las 21 horas a el Estadio Sausalito con el objeto de retomar el mando respecto de la delegación presidencial regional y en mi caso particular adoptar las funciones de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, porque todavía no teníamos conocimiento en ese minuto cuál iba a ser el rol que nos iba a tocar ejercer. Y en el COGRIT de las 21 horas, al menos preliminarmente y por parte de bomberos, se informa que hay a lo menos 10 fallecidos, ¿no?, en el COGRIT de las 21 horas. Eso al menos respecto del rol en cuanto a delegada presidencial regional. Probablemente habrá más preguntas, pero voy a hacerme cargo de lo de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos para terminar la exposición y después ustedes, por su intermedio, presidente, nos consultarán lo que estimen pertinente. En el rol de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos nos tocó efectivamente ejercer la representación respecto de una fuerza de tarea que se crea especialmente para esta emergencia, que es la gestión de fallecidos, ¿ya? En el plan de emergencia regional de Valparaíso, de la región de Valparaíso, la Secretaría Regional Ministerial le corresponde coordinar los 6 servicios del sector justicia y es una fuerza de tarea que interviene una vez que está controlada la emergencia, ¿ya? Está pensada desde la fuerza de tarea número 12, que establece o que está establecida en las fases de respuesta y de recuperación del plan de emergencia y, por supuesto, en coordinación con la ley del nuevo sistema de gestión de riesgo y desastre. Ahí la labor principal que nos correspondió realizar desde la Secretaría Regional Ministerial es la coordinación con el Servicio Médico Legal. El mismo 2 de febrero, ya entrada la noche, casi pasando la madrugada del día 3, hubo coordinación con el Servicio Médico Legal de la información que al menos desde el COGRIT emanaba, que era una información preliminar por parte de bomberos de que habían fallecidos y que teníamos que realizar efectivamente una serie de levantamientos con la mayor agilidad posible. Esta coordinación también se llevó a cabo junto con la coordinación con la fiscal regional de Valparaíso, que permite efectivamente que podamos entregarle la información. Inicialmente 10 fallecidos, dada la magnitud de lo que habíamos visto, yo le señalo a la fiscal que es muy probable que haya más fallecidos sin tener una información, solo desde lo que se había visto en terreno, en el paso desde Valparaíso a Quilpué y a la inversa. Y ya el mismo 3 de febrero se constituye en la jornada de la tarde una mesa del sector justicia de carácter operativa con el objeto de llevar a cabo la gestión de fallecidos que permitiera coordinar efectivamente el levantamiento de fallecidos sin todavía tener certeza del número de estos, de generar una conservación de los mismos, comprendiendo que no teníamos tampoco información del nivel de redes que tenían esos fallecidos y por tanto que pudiesen concurrir sus familias a hacer retiro de ellos, que pudiésemos levantar efectivamente información en cuanto a personas extraviadas a partir de una emergencia de estas características, de la tragedia que se había generado y por supuesto que esto fuera en coordinación con la Policía de Investigaciones, con Carabineros de Chile, la Fiscalía Regional, el Servicio Médico Legal y desde la Subsecretaría de Justicia, que es lo que nos correspondía hacer como Seremia.
Las sesiones que se realizó en esta mesa de trabajo del sector justicia entre el 3 de febrero y el 15 de febrero bordeaban entre 1 y 2 reuniones diarias, que nos permitía establecer canales de comunicación, nos permitía establecer también la forma en la que se llevaba a cabo la pesquisa y el rastreo de las personas, el trabajo en terreno. Eso implicó solicitarle a ambas policías que trajeran equipo especializado que permitiera hacer el rastreo en el territorio de las personas que se podían encontrar en ese espacio ya fallecidas, y que por supuesto nos permitiera también entregar de manera consistente y clara información a la población respecto de las cifras. ¿Cuáles fueron las tareas que se encomendaron en esta, o que nos autoimpusimos en esta emergencia, atendido el rol de los servicios que son dependientes y relacionados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Son, por supuesto, el despliegue de Carabineros y la PDI en el territorio, con la pesquisa junto con el Servicio Médico Legal. Ese fue un trabajo conjunto que se realizó y el doctor podrá dar más detalles de aquello. Esta labor se realizó en coordinación con la Fiscalía Regional, que ya el mismo 3 de febrero había anunciado que se había aperturado una investigación penal respecto de la generación de los incendios, y que por tanto todo lo que ocurriera a partir de aquello era parte de la investigación y tenía que ser en coordinación de del Ministerio Público. En segundo lugar, el cotejo de la información respecto de fallecidos en la red asistencial. No teníamos tampoco información inicial de cómo había ocurrido aquello, y la remisión conjunta de esa información a la Fiscalía, también atendido la investigación penal que se encontraba en curso. Al alero de la ley 21.500 se llevó a cabo el cotejo de información de las denuncias de presuntas desgracias, que nos permitiera tener certeza de que los familiares habían activado el procedimiento de denuncia ante las policías o la Fiscalía, que son los organismos habilitados para recibir este tipo de denuncias. También al alero de la ley 21.500, el cotejo de información que nos permitiera tener claridad de que las personas de las cuales se presentaban las denuncias de presuntas desgracias no se encontraban ni en la red asistencial ni en dependencias del Servicio Médico Legal. El seguimiento del estado de salud de las personas de la red asistencial producto del siniestro, y el seguimiento también respecto de la entrega de las personas fallecidas a sus familiares con la mayor claridad respecto de sus identidades. El despliegue de las policías se llevó a cabo por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y por el equipo de la BOCAR y del Servicio de Encargo y Búsqueda que tiene Carabineros, con el objeto de poder llevar a cabo estas funciones. Desde la sesión del primer COGRIT del 2 de febrero hasta el 6 de febrero, se le expresó al COGRIT que la Fuerza de Tarea número 3, que lideraba la Seremia de Justicia para la gestión de fallecidos, requería que no hubiese movimiento de maquinaria para esos efectos, que nos permitieran levantar a todos los fallecidos, primero los que se encontraban en la vía pública, luego los que se encontraban en instancias o en espacios particulares, que nos permitieran entregar la mayor información posible a la población, a sus familiares principalmente, pero también a quienes circundaban en las comunidades. Eso ocurrió entre el 3 y el 6 días completos, o sea, entre el 2 y el 6 días completos. Luego de aquello se habilita efectivamente la remoción de escombros y nos permite, al menos desde la mesa del sector justicia, en coordinación con las policías, seguir la pesquisa, pero ya mucho más focalizada en algunos sectores que eran quebradas, que no iba a entrar de manera inmediata la maquinaria, y también eso nos permitía dar certezas a la población. Respecto de la última gestión sobre el Servicio Médico Legal, el sector justicia llevó a cabo coordinaciones con la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, de la Fiscalía Regional, y con el Coordinador de Seguridad Pública, donde se encuentra el programa
y el Centro de Atención a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que permitía efectivamente realizar contención a las familias al momento de hacer retiro de sus deudos y llevar a cabo los trámites. Voy a terminar con dos cosas que al menos son parte de las gestiones desde el sector justicia. Primero, muchas gracias. Primero, las labores que realizó ya en la etapa de rehabilitación por parte del Servicio de Registro Civil e Identificaciones, sacando 2.521 cédulas de identidad, 831 claves únicas entregadas y al menos 143 enrolamientos que hice en relación con las personas extranjeras. ¿Ya? Esa coordinación, la última, se llevó a cabo con el Ministerio de Desarrollo Social y las municipalidades, sus equipos, con el objeto de poder también entregar certeza a las personas y que estaban además esperando cédulas de identidad, particularmente atendido las ayudas tempranas que se habían decretado por parte de los equipos de nivel central en coordinación con la región. Por último, se llevó a cabo el 5 de febrero una coordinación con notarios y conservadores que permitiera sacar la copia de dominio vigente por parte de los afectados. Esa coordinación se hizo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el Ministerio de Bienes Nacionales, que en términos de fuerza de tarea se le encomienda normalmente esta función. Al menos el relato completo de lo que me correspondería. Probablemente habrán dudas. Quedo a disposición, señor presidente. Muchas gracias. Antes de pasar a las dudas y preguntas, vamos a escuchar al doctor Marcos Faúndez, que haciendo un disclosure, fue mi profesor en la universidad, me hizo la clase en la Universidad del Paraíso de rol de la odontología en las pericios médicos legales, en 5º año de universidad. Doctor Faúndez, ahí para que apriete el botoncito debajo, ese mismo, y lo escuchamos. Muy buenas tardes, noches, señor presidente. Mi nombre es Marco Enrique Faúndez Pinto, soy el director del Servicio Médico Legal de Valparaíso. Agradecido por esta invitación donde voy a dar cuenta del rol que estableció el Servicio Médico Legal justamente en relación a esta catástrofe. Ya muchos de los antecedentes previos lo ha señalado nuestra Seremi de Justicia y voy a hacer eco un poco desde ese día viernes 2 de febrero, en la cual una de nuestras sedes justamente está haciendo un levantamiento de fallecido por el sector de Quillota, ya específicamente una funcionaria de la Corporación de Asistencia Judicial, y aparecen, digamos, a través de los centros de alerta temprana que nos llegan a nosotros a más de 300 funcionarios públicos que efectivamente había un incendio, ¿verdad? Posteriormente, eso fue a las 2 de la tarde, luego aparecen 2 o 3 alertas más durante el transcurso de esa tarde, y cuando sucede eso, por lo general, alertamos a todas nuestras sedes, que como servicio médico legal nosotros somos una entidad básicamente que asesora a los distintos órganos de administración de justicia en materia médicos legales. Somos una entidad, un organismo que está centralizado desde el punto de vista administrativo, pero también está operativamente descentralizado y desde el punto de vista de la región de Valparaíso poseemos 4 sedes: Quillota, San Felipe, San Antonio y Valparaíso. Tengo contacto directamente con la delegada subrogante en ese momento, justamente manifestando la preocupación del sector, y le informo que nosotros estamos en estado de alerta, que todas nuestras sedes y todas nuestras unidades justamente están en estado de alerta, todos preparados y coordinados. ¿Ya? Posteriormente a aquello, a las 10 de la noche se comunica nuestra directora nacional manifestándome la preocupación por lo que está sucediendo en la región. También le señalo que en nuestra sede estamos todos atentos, estamos en estado de alerta y estamos todos coordinados para el potencial problema que se podía venir. ¿Ya? A eso, un poquito antes de medianoche, recibo un llamado por parte de la fiscal en jefe de subrogante de la Fiscalía Local de Viña del Mar, señalándome que ya habían fallecidos. Posteriormente a aquello, a las 0:33 horas, sale el primer
la primera camioneta a la zona, digamos, donde se había manifestado, que era, en este caso, era el sector del Olivar, para ir a hacer el levantamiento de fallecidos en esa oportunidad. Posteriormente recibo una llamada a las 2:47 por parte de la misma fiscal, señalándome que ya hay más de 16 fallecidos, por lo tanto, de la madrugada de aquel día sábado, y por lo tanto se activa la red forense regional, y eso significa que todos nuestros vehículos, que son 5, uno en cada sede y 2 en la sede de Valparaíso, les señalo que deben acercarse a el sitio, digamos, donde está ocurriendo estos hechos, que es el sector de Viña del Mar y de Quilpué. ¿Ya? Nosotros como organismo técnico de asesoramiento desde el punto de vista pericial en ciencias forenses, nosotros actuamos bajo las instrucciones por parte de la Fiscalía Pública, con directamente coordinación con las policías, ya sea de Carabineros o la Brigada de Investigaciones, que ante cualquier hecho de acción de tercero, ya sea una muerte violenta, obviamente tiene que llegar o Carabinero o la Brigada de Homicidio por parte de la Policía de Investigaciones al sitio del suceso, y posteriormente nosotros vamos a realizar el levantamiento fallecido. Como ya estaba declarada la zona de catástrofe, nosotros enviamos a todos nuestros vehículos, digamos, a la zona para realizar el levantamiento en forma más oportuna posible. ¿Ya? A las 7 de la mañana nosotros teníamos 19 levantamientos de fallecidos en el servicio médico legal. A las 7 de la mañana teníamos 19 fallecidos levantados, 12 levantados por los 2 vehículos de Valparaíso, 5 de Quillota y 2 de San Antonio. No teníamos en ese momento más antecedentes de fallecidos. Sin embargo, durante el transcurso de la mañana se nos informa que a través de Carabineros, que se apersonó justamente en el servicio médico legal, la existencia de más de 40 fallecidos. Ya había un listado. Por lo tanto, nosotros levantamos la red forense nacional. ¿Qué significa el levantamiento de la red forense regional? Significa que una sede no es capaz de responder a las necesidades que hay en un determinado momento, en este caso levantamiento fallecido, y tienen que acudir todas las demás sedes. Y en el caso de la cobertura nacional, significa que tuvimos que levantar la red por parte, y en eso fue instrucción directa también de la directora nacional, de tal manera de que pudieran acudir otras regiones para aumentar la capacidad de respuesta que tuviéramos nosotros en ese momento. Y es así que de 5 vehículos pasamos a 10 vehículos para levantamiento de fallecidos. Terminamos el día sábado con 56 levantamientos, ¿ya? Y continuamos el día domingo con 63 levantamientos. En total, 119 levantamientos entre sábado y domingo. El día, Esos 56, 63 son distintos. son distintos. Son distintos. No es que sea la sumativa del día anterior. No es la sumativa, señor presidente. El sábado levantamos en esas 24 horas del día sábado 56 cuerpos y el día domingo 63. Obviamente a esa altura nosotros deberíamos estar preparados para un escenario aún peor, como se había dicho en un momento, y por lo tanto también se establecieron ciertos mecanismos de control para todo lo que significó la conservación, en este caso de cadáveres, porque nuestra sede es pequeña y por lo tanto desde ese punto de vista teníamos que desde el día sábado comenzar a gestionar todo lo que era la conservación de cadáveres, y el día sábado justamente se arrendaron 2 camiones, y el día domingo llegaron por parte de gestiones del Ministerio de Justicia 2 contenedores, y por parte de nuestra directora nacional 2 contenedores que fueron ubicados en el Hospital Carlos Van Buren previa gestión y aceptación por parte del director de dicho hospital.
Por lo tanto, teníamos una capacidad instalada de conservación de cadáveres de más de 200 personas. Ahora, como servicio médico legal ya habíamos tenido una experiencia similar de estas características, toda vez que vivimos en el tiempo de la pandemia una situación de riesgos muy similar y habíamos ya planteado algún sistema que nos permitiera hacer una amplitud de mantención de gestión de cadáveres. Respecto a la situación propiamente tal de la gestión de fallecidos, levantamiento de fallecidos, hay que entender que dentro del servicio médico legal hay distintas unidades. Dentro de ellas es la unidad de tanatología, que es la que hace el levantamiento fallecido a través de sus 8 técnicos que tenemos nosotros acá en Valparaíso, las que fueron sumadas todo el recurso humano por parte de la región, más a nivel nacional, sumando más de 20 técnicos, más de 10 profesionales médicos que tuvieron que alternar el proceso de levantamiento, realización de autopsia y entrega de los cuerpos a los familiares. Por lo tanto, hubo que superponer una serie de procesos propios de la actividad propia de tanatología. Nosotros como servicio médico legal generamos grupos de trabajo que tuvieran relación con la capacidad de respuesta frente a lo que estaba sucediendo. Asunto inédito para el servicio médico legal en términos de cifras, por ejemplo. Tengo que decir que nosotros en ese mes, si contamos solamente ese mes, hicimos el levantamiento de fallecidos del equivalente a 4 o a 5 meses. Si nosotros lo circunscribimos esos 3 días, tengo que señalar que hicimos lo que eventualmente hicimos 40 veces más lo que se hace en un periodo de 3 días. Y por lo tanto, pusimos la mayor capacidad desde Dirección Nacional y Dirección Regional a disposición de la ciudadanía con la finalidad de responder tanto al levantamiento, realización de autopsia, la entrega de fallecidos y también un proceso que continuó con la identificación, porque no todos pudieron identificarse a través de huella dactilar debido a las condiciones propias en las cuales estaban los cuerpos. Se tuvo que generar todo un sistema de administración de toma de muestra y perfilamiento genético para el cotejo de la huella genética que nos permitiera identificar a las personas con sus familiares. Hubo un grupo de tanatología entonces, hubo un grupo de administración que se dedicó a la realización de planilla y todo lo que significa la tramitación con fiscalía en términos de las órdenes de entrega de los fallecidos, la inscripción al registro civil y en algunos casos incluso solicitudes por parte de la familia en caso de cremación. Hubo toda una logística detrás de esto. Hubo un grupo que se encargó de atención ciudadana, ¿verdad? Para ese efecto y para un tema de seguridad, lo que hicimos a partir del primer día sábado fue cortar la calle de tal manera de que tuviera un acceso limitado, única y exclusivamente a los usuarios, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, de tal manera de tenerle un cierto grado de tranquilidad. También convocamos, junto con la unidad de salud mental nuestra, equipos del Servicio de Salud y equipos de el Ministerio de Seguridad, de Prevención de Riesgo, en el sentido de señalar grupos de contención y de acompañamiento a los familiares, de tal manera de que esta etapa dolorosa tuviera un cierto grado de bálsamo y de cierta manera también acompañarlo en lo que es la tramitación, ¿ya? Un grupo especial de genética y un grupo especial de toma de muestras. Entonces, la verdad es que se constituyó un equipo multidisciplinario a nivel del servicio médico legal en el contexto del cual nosotros nos encontrábamos, de tal manera de poder hacer tanto el levantamiento lo más eficaz posible, también la realización de la autopsia solicitada por el Ministerio Público y también posteriormente la entrega, ¿ya? Hay que destacar, y ya lo hizo, y ya lo dijo ya también la Seremi, en términos de las mesas de trabajo,
que se pudieron establecer a partir de aquel día sábado 3 de febrero, que continuaron prácticamente por 2 semanas, eh, liderada por la Subsecretaría de Justicia, en torno justamente a facilitar este tema de lo que fuera el levantamiento de fallecidos y la entrega, y de manera especial también aquellas personas que eventualmente estaban con presunta desgracia. Hicimos una muy buena colaboración con Carabineros y la BH, quienes recibían y iban al servicio médico legal a constatar justamente dentro de su listado si nosotros teníamos esos cuerpos. Y efectivamente algunos de ellos nosotros los teníamos. Entonces íbamos descartando, íbamos rebajando respecto a la lista de presunta desgracia. ¿Ya? Para finalizar, debo señalar que al día de hoy tenemos solamente 2 personas no identificadas y 3 personas no entregadas. De estas 2 personas que no están identificadas, estamos haciendo el esfuerzo con el Ministerio Público, específicamente con la Fiscalía Regional, de tal manera de conseguir familiares más directos para el cotejo de huella genética. ¿Ya? La tercera persona que no está entregada obedece a una solicitud de la familia porque está ligada a una de las personas que no está identificada, de tal manera de sacar de proceder a la entrega de esas 2 personas en forma simultánea. ¿Ya? Eso es cuanto puedo señalar, señor presidente. Gracias. Abro la ronda de preguntas. Diputado Longton. Gracias, presidente. Saludar a ambos invitados, Seremi de Justicia, director del Servicio Médico Legal. Presidente, a mí me llamó profundamente la atención, pero en definitiva por la sinceridad y honestidad, con el relato, en relación al relato de la Seremi, que nos detalla minuto a minuto algo bien sorprendente, presidente. Y es de que la delegada estaba actuando a ciegas prácticamente en relación a la información que le daban los organismos técnicos. Y eso creo que no lo había revelado ninguna autoridad en esta comisión, presidente. Por lo tanto, yo creo que hay que ponerle mucha atención a lo que dijo la Seremi. La Seremi nos acaba de decir que ni CONAF, ni Senapred, ni ningún otro organismo le dio información fidedigna respecto a que el incendio avanzaba con voracidad y con rapidez hacia las viviendas. Y cuando la delegada Seremi, en ese momento delegada subrogante, a las 14:30 sale señalando que no tiene afectación de las viviendas, es porque entiendo que esa información se le proveyó por parte de los organismos técnicos. Y cierro, y voy a cerrar la pregunta. Después, a las 5 de la tarde, o sea, a las 17 horas, cuando Bomberos ya sabía que el incendio se propagaba, por lo menos desde el punto de vista del relato que nos dieron acá Bomberos, que es un poquito previo, o por lo menos en esa hora ya sabía que avanzaba con celeridad en el puesto de mando. Y yo quisiera saber, presidente, y no sé si podemos oficiar, obviamente podemos oficiar, pero no sé si estarán en las actas respecto a ese puesto de mando. O si hay algún documento que nos puedan hacer llegar respecto a lo que se trató ahí, porque a las 5 de la tarde ya era tarde, pero cuando la Seremi nos señala que el helicóptero que salió desde Peñuelas salió a las 4:40, 16:40 y volvió a las 17:40, por ahí, si no me falla la memoria, el incendio ya estaba acercándose a la vivienda, y si no, ya estaba casi encima. De hecho, ya estaba, creo, llegando a ciertos sectores de Viña del Mar y Quilpué. Entonces, a mí me parece tremendamente grave, y yo quiero valorar el testimonio de la delegada, independientemente que uno puede tener cuestionamiento respecto a comunicacionalmente cómo se dio cómo se informó esto a la comunidad, porque cuando a las 14:30 usted señala de que no hay afectación de la vivienda, eso tiende a producir un efecto en la ciudadanía de tranquilidad. Dice, bueno, aquí no pasa nada, está todo bien, y por lo tanto, comunicacionalmente usted tiene un rol tremendamente determinante para la decisión que toman los vecinos de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar. Y por lo tanto, lo que me queda claro es que usted toma esa decisión en base a lo que le señalan los organismos técnicos. Y por lo menos a mí me corrobora la teoría de que no solamente no hubo coordinación, sino que no tenían información aquellos organismos que tienen la primordial y única función de hacer una prognosis, de una determinación, de cómo avanza el fuego, de a dónde se dirige, del clima, o sea, es su función, es la más relevante que tienen.
para efectos de poder atacar los incendios. Entonces, lo que yo me pregunto, presidente, es cómo es posible que en un incendio de esta magnitud no hayamos tenido servicios públicos preparados. Porque este testimonio es muy valioso, presidente, es muy valioso, porque yo por lo menos he sido muy crítico de lo que dijo a las 14:30 horas. Pero también hay que ser igualmente crítico de que él le provee esa información a la delegada, porque la delegada es la que usted es la que manda en la región, o no usted, pero la delegada titular, pero usted estaba subrogante. Por lo tanto, usted tiene la obligación de coordinar a los distintos servicios, pero obviamente usted se provee de esa información para tomar decisiones. Y cuando señala que el COGRID va a ser convocado a las 19 horas, uno ya, obviamente, es evidentemente tarde ya a las 17, pero cuando, según usted dice, por petición de bomberos, esto a las 21 horas, es porque claramente los servicios ya estaban desplegados porque estaban apagando un incendio que ya no tenía control. Entonces, presidente, yo más que hacer preguntas, quiero destacar la gravedad de las declaraciones de la delegada en relación al funcionamiento de los servicios. Yo creo que acá hay una negligencia que es evidente, que es brutal y que costó vidas, presidente. Y esto, ojalá que de esta comisión investigadora seamos lo suficientemente contundentes en ese informe para señalar de que acá hay responsabilidades claras y evidentes de organismos técnicos que no dieron el ancho y que no hicieron lo que tenían que hacer y que eso repercutió en que finalmente autoridades tomaran malas decisiones. Eso, gracias. Gracias, diputado Alonso. Presidente, por su intermedio, agradecer los antecedentes y la disposición tanto del director del Servicio Médico Legal como de nuestra Seremi, que actuaba en su momento como delegada subrogante. Y sumándome a lo que planteaba recién el diputado Lonton, me quiero hacer consultas y hacer énfasis en la importancia de lo que se acaba de señalar y además también de que es concordante con lo que conocimos en la mañana por parte de los municipios, cuando les consultamos en qué momento los organismos técnicos les avisan a ustedes y en qué momento conocieron alguna prognosis que pudiese advertir y levantar las alertas. Y la respuesta fue nunca, nula. Así que siempre, presidente, con un foco de política pública, como hemos señalado en otras oportunidades, vamos a concurrir a proponer en el informe final un texto en esta materia, así que por su intermedio invitamos ahí al diputado Lonton a poder construir algo de acuerdo, pero que refleje la debilidad de nuestra institucionalidad de emergencias orientada a subsanar esas debilidades y a fortalecerlas, porque como bien se dijo, una correcta gestión de estos servicios salva vidas. Muchas gracias. Bueno, yo también tengo algunos elementos que entregar. Gracias también a todos los que están presentes. Yo sé que ha sido ardua esta comisión, llevamos 15 sesiones. Y yo creo que para todos ha sido un tema muy brutal lo que hemos vivido en estos meses. Yo quisiera partir diciendo que, más que clarificar una convicción a la cual yo he llegado. Porque aquí la Seremi Justicia, que en ese momento obraba como delegada presidencial regional subrogante, hace una declaración a las 14:30, pero que no obra sobre las viviendas que posteriormente efectivamente se iban a quemar, sino sobre una serie de viviendas que se salvaron fruto de un trabajo que se hizo alrededor del sector Las Tablas. Tenemos 4 focos, 2 focos en Casablanca, 2 focos en Valparaíso. Los 2 focos de Casablanca se contienen y luego los 2 focos de Valparaíso se fusionan y el segundo mirándolo desde Valparaíso o tercero mirándolo desde Casablanca pone en riesgo una serie de viviendas. Y ahí el Cuerpo de Bomberos de Casablanca, que de hecho hizo patente, de que ahí, fruto del esfuerzo, principalmente el Cuerpo de Bomberos de Casablanca, se logran salvar esas viviendas. Y yo entiendo que las declaraciones que realiza en ese momento doña Paula Gutiérrez, que era la delegada presidencial regional subrogante, lo hacen referencia a esas viviendas que se salvaron y que estaban al lado del tercer foco, mirado desde Casablanca, segundo mirado desde Valparaíso. Eso de hecho yo, por lo menos mi convicción, es la convicción que yo me he conformado después de escuchar harto elemento. Y por tanto no era una información errada ese minuto. Ahora, entrando más al meollo del asunto, CONAF tiene un director nacional, que es Christian Little, un director regional, que es Leonardo Moder, y un comandante de incidentes, que es Luis Correa. Yo primero que todo, Seremi, quisiera que usted pudiera afirmarnos si es que efectivamente estuvo Christian Little
en el puesto de mando conjunto, en qué horario estuvo y cuál fue su rol del director nacional de CONAF que estuvo a esa hora. Espérenme un segundito. En segundo lugar, su comunicación con quién fue, con Leo, de lo que estaba sucediendo en ese momento, con Leonardo Moder, con Luis Correa, comandante de incidentes, o con el jefe de incendio Atienza. ¿Quién fue su interlocutor en ese horario? Y usted plantea que después de que se baja el avión a las 17:40, usted interpela o habla en palabras importantes lo que estaba sucediendo. Me gustaría saber un poco, con un poco más de detalle, esa es la pregunta, ¿en qué consistió esa conversación a las 17:40 cuando se baja del avión el equipo de CONAF? Por lo menos, bueno, yo tengo una batería de preguntas, disculpen los colegas, pero al menos esto para partir. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. A ver, para clarificar, yo he sido consistente en señalar quién me entrega la información. ¿Ya? Información que yo transmito a las 14:30 horas aproximadamente es una información que no emana ni de Senapred ni de CONAF, porque a ese momento solo se me había informado por parte de Senapred que había afectación, había un incendio forestal de una cantidad de hectáreas afectadas o de proyección de afectación de 100, más o menos. De la información que se emana de la cantidad de equipos desplegados, de la cantidad de incendios desplegados y de si hay o no afectación de viviendas, es una información que me llega entre las 1:30 de la tarde y hasta las 4:30, 4:20, que son la hora a la que arribo a la ruta 68, por parte del equipo de emergencias de la delegación presidencial regional. No es ni CONAF, no es ni Senapred, para efectos de emana. Y se emana esa comunicación en la indicación que por ahora no hay afectación de viviendas, atendida la información que entregan los organismos técnicos, porque esa información que llega a la delegación presidencial regional, a los equipos de emergencia, llega desde Senapred. En esos términos, y a las preguntas que se me han formulado, la presencia del director nacional de CONAF, yo no la conozco. No me entero in situ el 2 de febrero que estuvo presente el director nacional de CONAF. ¿Ah? Estando en el mismo espacio físico de diferencias de metraje entre el lugar donde estaba ubicado Bomberos, el lugar donde estaba ubicado CONAF, donde estaba Senapred y donde estaba el equipo de la delegación, el director nacional de CONAF, al menos yo no lo vi ese día, ¿ya? Para efectos de la constancia, me entero posteriormente con la prensa y por supuesto con las sesiones que ha realizado esta comisión investigadora de su presencia a partir de otras actorías que habrían participado en el vuelo. Yo desconozco esa información. A la segunda pregunta, respecto de con quién mantengo comunicación, en la primera comunicación que se mantiene al arribar a la ruta 68 es con el director regional de CONAF, que de hecho es quien emite declaraciones respecto de la representación del servicio y señala cuáles son las características del incendio, señalando que tiene componentes forestales y es de gran magnitud, que no se encuentra controlado. Habrán otras frases más que habrá señalado, pero al menos esa de relevancia para efectos de la respuesta que se me solicita. Y mantengo comunicación con el jefe de incendio, particularmente con don Juan Atienza, al momento específicamente en el que se solicita que se movilicen recursos aéreos al sector de Villa Alemana. Se solicita al sector de Villa Alemana porque es de donde tenemos información que había riesgo de casas a partir de la información que emana del puesto de mando que se había formado allá y que además habíamos
instruido al equipo de emergencia de la delegación presidencial regional que concurriera a verificar la situación de la comuna de Villa Alemana porque no teníamos una comunicación fluida y no sabíamos qué sector se estaba afectando incluso. Esa comunicación, pasó a la tercera pregunta respecto de cuál es la conversación que se sostiene luego de que se va el helicóptero donde se habría hecho un sobrevuelo. Insisto, digo, se habría hecho porque al menos en ese momento yo no tuve información del rol. Por si acaso, a propósito de eso, por lo menos nosotros ya tenemos un grado de certeza de que ese vuelo hizo primero un sobrevuelo periférico de las tablas, va a Lo Moscoso, después habría ido a San Pedro de Quillota y de regreso habría, en vez de vuelto por el mismo camino, habría vuelto por el mar, más tirado por el mar, por Viña del Mar, y que ahí habrían visto el frente de avance del fuego hacia Viña del Mar, ya llegando a Viña del Mar. Gracias, señor presidente. Yo no conozco esa información hasta el día de hoy de cuál es el itinerario que tuvo ese vuelo. Respecto de la información que se solicita, se concurre al Puma, que es el vehículo que tiene CONAF para efecto de hacer proyecciones de incendio. Se concurre, yo me siento junto con don Juan Atienza, que se sienta al frente, alguna funcionaria de CONAF que se encontraba a su costado, el equipo de la delegación, un par de personas y un miembro de Senapred, que en ese momento era Patricio Aranea, y se le pide que se nos informe cuál es la situación del incendio, porque tenemos información de la delegación presidencial provincial que el incendio se encuentra en Villa Alemana y que no sabemos cuál es el incendio que está posiblemente afectando casas. A eso se nos señala que no hay una proyección, que eso no se ha hecho todavía, que se está combatiendo el incendio, particularmente desde donde había comenzado al menos uno de los focos en la reserva de Peñuelas y que se quería mantener para que no se expandiera. Y frente a aquello, yo fui más enfática porque ya nos había llegado información a través de terceros, desde la propia alcaldesa de Villa Alemana, que había un riesgo muy inminente de casas y por tanto yo le exigí en ese momento a don Juan Atienza que movilizara recursos aéreos, atendido el riesgo incluso de vidas, suponiendo que eso podía ocurrir, más no teniendo ninguna certeza de aquello, solo a partir de la comunicación que no era tan fluida, pero que al menos permitía comunicar el riesgo que existía por parte de quienes se encontraban en el sector de Villa Alemana. Ese es el tenor de la conversación. Él accede luego de esa conversación, que habrá durado 10 minutos, y posterior a eso es que nos bajamos del vehículo para poder evaluar que no teníamos ningún tipo de información para seguir tomando decisiones y había que movilizar el puesto de mando porque si la afectación era así de efectiva como se nos exponía en Villa Alemana, debíamos movilizar a un sector más cercano que nos permitiera evaluar el riesgo que eso tenía para las personas. Gracias. Y voy a seguir preguntando, disculpen, colega, para precisar algunas cosas. Sí. No, usted primero. Para precisar algunas cosas. Teniendo en consideración que no había mayor información de acuerdo a lo que usted nos señala por parte de los organismos técnicos de la repercusión o las dimensiones de este incendio, ¿usted por qué no tomó la determinación antes de citar al COGRIT regional? Porque por lo menos lo que uno infiere de sus palabras es que hay un momento como de desesperación, ¿no? Que tenía información que era distinta de organismos técnicos y por otro lado Villa Alemana, que decía que el incendio se acercaba, otros le decían que parecía que no recibía mucha información, siendo la delegación por ley la encargada de llevar adelante estos COGRIT y poder dirigir a los organismos técnicos y las fuerzas de tarea, no pensó en un momento en citar al COGRIT, decir, ¿sabes qué? Tiene que por último tener un COGRIT en terreno, como se hace usualmente para tener, obviamente, a todos los organismos técnicos relevantes en esta emergencia y poder tomar decisiones quizás con una mayor cantidad de información, porque por lo menos lo que uno puede
rescatar de su testimonio es que, entre otras cosas, que la verdad es que daban testimonios muy distintos unos de otros y pareciera ser que había una descoordinación evidente respecto a respecto al incendio. Y lo otro es, usted tomó, por lo que usted señaló, por lo que puedo entender de lo que usted señaló, usted conversó con la alcaldesa de Villa Alemana. Para que lo aclare, ¿tuvo la oportunidad de comunicarse con las otras alcaldesas de Viña del Mar y de Quilpué? ¿Tuvo la oportunidad de conversar con el delegado provincial de Marga Marga para ver en qué situación estaba él allá en la delegación? Porque él también tiene la posibilidad de llevar a cabo un COGRID provincial. Em, Me surgen muchas dudas, presidente, porque además cuando tuvimos acá a Senapred, al exdirector, nos revela que también que CONAF no le entregaba la información y que ellos se enteraron por las redes sociales de lo que estaba pasando en este sector. Y CONAF, por otro lado, te dice que estaba todo impecable. Entonces, aquí pareciera ser de que estamos en versiones muy contradictorias unas de otras, pero lo que nos deja claro esas versiones contradictorias es de que hubo una evidente descoordinación por parte de las autoridades regionales y nacionales. Eso, gracias, presidente. Quería preguntarle, Jeremy, entonces, ¿quién dirigía el comando conjunto? Por lo menos nosotros entendemos que en casos de incendios forestales, el comando conjunto es dirigido por el comandante de incidentes de CONAF, que entendemos que para ese día fue don Luis Correa, no Atienza. Bueno, Atienza. ¿Quién, esa es una pregunta, quién desde su mirada, o desde lo que usted pudo observar ese día, quién estaba dirigiendo el trabajo, el comando, el puesto de mando conjunto? Si pudiera ser más específica con eso que afirmó, de que usted solicitó la proyección del incendio y que no recibió respuesta. Si pudiera ser más explícita en eso o ahondar en aquello. Usted iba, bueno, bajó por Las Palmas en dos vehículos, uno que iba usted y otro que iba el director regional de Senapred subrogante. En esos momentos, yo creo que aproximadamente en paralelo a eso, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar estaba observando que el fuego bajaba por el Salto. Porque a las 18:05 el comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar despacha todos los recursos de Viña y pide que regresen los recursos de Peñuelas, que eran 4 carros y 6 carros que iban camino a Los Moscosos de Viña del Mar, con el segundo y tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar. ¿Usted tuvo en esos minutos información o se le comentó de el mensaje radial del comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar que despachaba los recursos de Viña, o de los llamados que había recibido pocos minutos antes, a las 17:38 y 17:46, que se estaba visualizando el fuego bajando por Las Palmas? Esas preguntas, igual tengo 4 más, pero para avanzar por parte. Por su intermedio, señor presidente, a propósito de las consultas que ha hecho el diputado Lonton, en la determinación de tener un COGRID se toma a las 4 de la tarde, cuando se me sigue informando por parte del equipo de la Delegación Presidencial Regional, el equipo de emergencia, que el incendio sigue sin ser controlado. Se toma a las 7 de la tarde porque así se había realizado en otras emergencias. Los equipos de emergencia solían solicitar que el COGRID fuera lo más tarde o lo más temprano posible para poder llevar a cabo el combate de los incendios. El tener a los equipos técnicos a disposición es parte de las funciones del COGRID y permite efectivamente obtener información relevante. ¿Cuál es el problema? Es que yo tenía a los 3 equipos técnicos en el puesto de mando de Reserva Lago Peñuelas y esa información no estuvo. Estaba Senapred, estaba CONAF y estaba Bomberos. Y esa información no estuvo. Al nivel
de que en el COGRID de las 21 horas, cuando se solicita saber cuál es la proyección del incendio, porque a las 21 horas aún no se controlaba el incendio, el día 2 de febrero, esa información no estuvo. Por tanto, el COGRID, para tener a los organismos técnicos, podría haber sido efectivamente un espacio adecuado, pero en la práctica esa información no estuvo durante todo el día desde la instalación del puesto de mando conjunto en la Reserva de Lago Peñuelas y tampoco estuvo en el COGRID de las 21 horas. Sobre la comunicación con las alcaldesas. Yo señalé que tuve comunicación a través de terceros con la alcaldesa de Villa Alemana. Me contacta una consejera regional, me envía un WhatsApp y me señala que le están pidiendo ayuda desde Villa Alemana, y en paralelo yo recibía efectivamente comunicación intermitente, pero comunicación con el delegado provincial de Marga Marga, que alertaba la situación de Villa Alemana y se encontraba en terreno. Por eso la información era poco verificable, sino más bien con intermitencia, pero que decía efectivamente que había un riesgo inminente. Y frente a ese riesgo es que se toman decisiones de enviar al equipo de emergencia de la Delegación Presidencial Regional, de solicitar recursos a CONAF, que es la conversación que yo tengo en el Puma, y que de manera insistente, solo con la información que estas dos entidades me entregan, que no son organismos técnicos, sino que más bien de verificación in situ o de intermediario a partir de la información que les estoy señalando, que nos permita al menos frenar el avance del incendio hacia Villa Alemana sin conocer cuál era el incendio que arribaba a esa comuna o que la estaba afectando. A las consultas que realiza señor presidente en cuanto a quien dirigía el comando conjunto, efectivamente los planes de emergencia establecen que el comando conjunto debe haberlo dirigido el organismo técnico que tiene mayor información respecto a esa emergencia. Este era un incendio forestal y por tanto debía dirigirlo CONAF. Esa dirección no estuvo. Para efectos de mi llegada, yo solo visualizo, tal como ya lo mencioné, al director regional de CONAF, que sale a dar el punto de prensa junto con bomberos y conmigo para efectos de entrega de información y de la prensa que se encontraba en la Ruta 68, pero no había una dirección efectiva por parte del organismo técnico. Es por eso que yo he relatado que me acerco yo a solicitar información para efectos de poder tomar decisiones sin obtener la información que se ha solicitado. Y era la proyección. Ahí voy a la segunda pregunta. Sobre la proyección se solicita luego de que baja el helicóptero y de cual descienden un grupo de personas. Se concurre a el Puma con el objeto de que se determine cuál es la proyección, porque ya a ese momento habíamos tenido la información que estaban ocurriendo cosas en Villa Alemana sin saber cuál era la afectación o cuál era la inminencia. No había certeza de cuál era la ocurrencia de los hechos en Villa Alemana, pero sí que se nos transmitía a través de la Delegación Presidencial Provincial y de terceros que la alcaldesa estaba solicitando colaboración con recursos aéreos. Tercera pregunta, cuando se baja por Las Palmas, en ese tránsito no se encuentra el director regional de Senapred subrogante, sino que un funcionario de Senapred más el conductor de este servicio en un vehículo Senapred, ¿ya? No estuve en el puesto de mando conjunto en la Reserva del Lago Peñuelas con el director regional de Senapred. No estuvo. El que estuvo es don Patricio Araneda, un funcionario, más un conductor. Ellos son los representantes de Senapred en el puesto de mando de Reserva Lago Peñuelas. ¿Ya? Patricio Araneda. Sobre el mensaje radial y la visualización del fuego que habría expresado bomberos de Viña del Mar, esa información no arriba al menos a esta delegada regional subrogante,
no es una información que haya llegado a pesar de que había un representante de bomberos o equipos de bomberos en ese espacio y el traslado que se suscita desde la reserva Lago Peñuelas hacia Quilpué en algún punto hace que se corten las comunicaciones porque vamos bajando por Las Palmas y se pierde la comunicación completa, ¿ya? De todos los medios con los que contábamos. Entonces, no tenemos esa comunicación de la afectación o del envío de todas las unidades que se encontraban disponibles en las compañías de Viña del Mar. Yo tengo, diputado Longton. O sea, cuando va bajando por Las Palmas, no tenía, la información que tenía era muy distinta a lo que estaba realmente pasando. Es decir, ¿usted se sorprende con el incendio en Las Palmas? Por su intermedio, señor Sí. presidente, efectivamente, yo me sorprendo con la afectación. De hecho, es el tal nivel de sorpresa que no teníamos información respecto de si había afectación en Viña del Mar. Ese era el nivel de desinformación en la que nos encontrábamos a partir de el silencio de los organismos técnicos de este incendio. Presidente, lo último, Sí. ¿le había pasado antes en otra emergencia este nivel de desinformación que había de los organismos técnicos? Es decir, ¿usted había participado en otra emergencia antes o era su primera vez? A ver, yo había participado en otras emergencias, pero en calidad de Seremi de Justicia y Derechos Humanos, y al menos en los COGRID había información tanto de proyección de incendios como de la gestión de la emergencia. No nos había pasado nunca, y al menos de la información que yo tengo desde la Delegación Presidencial Regional, en el rol que me tocaba en ese minuto, no había existido ninguna otra oportunidad en la que hubiésemos tenido este nivel de silencio. Yo tengo también un par de preguntas más. Aquí estuvo hace un par de días el director regional subrogante de Senapred, quien planteó que se despachaban los mensajes SAE de evacuación en función de escuchas radiales de bomberos y que él autorizó eso. ¿Usted cuándo sabe que se están despachando mensajes SAE de evacuación? Y si es que en algún momento usted instruye o toma conocimiento de que se esté evacuando población civil en alguna parte de Viña del Mar y Quilpué. Y una pregunta ligada a la anterior. Usted dice que después de que se aterriza el helicóptero a las 17:40, pide la proyección del incendio. ¿En algún momento antes alguien en el puesto de mando conjunto plantea la proyección del fuego, además de ese momento? Señor presidente, a sus consultas sobre los mensajes SAE de evacuación, yo solo tomo conocimiento de la emisión de estos una vez que voy bajando por Las Palmas, ¿ya? No hubo otra oportunidad y por supuesto me entero porque empiezan a sonar los celulares con los que íbamos a disposición y que suenan los celulares de las 5 personas que nos encontrábamos en el vehículo de la delegación presidencial. ¿Dónde estaban en ese momento cuando empiezan a sonar Vamos entrando por Las Palmas. ¿Y eran mensajes de Quilpué o Viña? Eran mensajes de Viña del Mar. 18:41. Mensajes de Viña del Mar, para efectos al menos del registro de lo que nos correspondió atender. Sobre la pregunta de la evacuación de población civil, solo en el momento en el que saltan las alertas SAE cuando vamos bajando por la ruta Las Palmas. No tengo información previa de que se va a emanar alguna mensajería SAE. No existe instrucción, al menos de esta delegada presidencial regional subrogante de la emanación de estas alertas, porque hasta el minuto en el que yo concurro por ruta Las Palmas, los organismos técnicos no habían entregado información de cuál era el estado de situación del incendio. Y a la última pregunta, respecto de la proyección, efectivamente, al menos cuando yo arribo a ruta 68, solicito y pregunto cuál es la proyección del incendio ¿Eso y qué hora es?
16:40, o sea, 16:20, perdón, 16:20, que es el minutos antes de dar el punto de prensa, para saber si efectivamente seguía siendo solo forestal, y se me señala que el incendio es solo forestal, que es además la declaración que hasta ese minuto se emana del director regional de CONAF. En esta ronda de preguntas, con esto termino. Quiero que, yo tengo entendido que la liberación de las zonas para levantamiento de escombros dependía de que esas zonas fueran liberadas por Seremi de Justicia en función del levantamiento de los cuerpos que están ahí. ¿Usted pudiera explicarse muy brevemente de ese proceso de liberación de la zona para que se entienda que eventualmente si es que hubo retraso en levantamiento de escombros fue por una razón de estas características? Ese es un punto. En segundo lugar, entiendo que esas personas, dentro de las 3 personas que no han sido entregadas, están incorporadas las 2 personas que no han sido identificadas. ¿Cuántas denuncias de presunta desgracia quedan pendientes y si coinciden con las personas que no han sido identificadas todavía? Y al director del Servicio Médico Legal, ¿cuál fue la principal causa de muerte de las personas? Si fue asfixia o intoxicación por gases de incendio o calcinación. Y para saber principalmente si esas personas hubieran tenido o no la oportunidad eventualmente de evacuar si es que hubieran sido notificadas o ese tipo de condiciones. Y con esto termino. Tengo entendido que muchas personas que tuvieron denuncias por presuntas desgracias fueron encontradas y que muchas de ellas no han querido necesariamente volver a sus lugares. Yo creo que para la tranquilidad de este registro y para el Estado, es importante tener esa afirmación por parte de una autoridad, entendiendo que muchas personas en los lugares donde viven siguen creyendo que las personas que no han vuelto siguen estando desaparecidas. El presidente, de las consultas que me ha hecho sobre la liberación de las zonas de escombros, efectivamente, ya con el primer COGRID y la información que entrega preliminarmente bomberos de 10 o al menos 10 personas fallecidas producto del incendio, se solicita a los equipos que puedan detener cualquier gestión. Con los equipos me refiero a los equipos del Ministerio de Obras Públicas, que son quienes están a cargo de la remoción de escombros, para que nos permita realizar el levantamiento de fallecidos sin ningún tipo de alteración del sitio del suceso, recordando que esta es una investigación penal y que por tanto requería también la cautela de los espacios. Esa notificación y solicitud que se hace a los equipos en el COGRID se acoge por parte del COGRID en su conjunto, partiendo por la delegada presidencial regional titular, que manifiesta como acuerdo, a partir de la conversación que se da en ese espacio, que no se va a intervenir con maquinaria dependiente del Estado en la medida que no haya liberación por parte de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, que es quien representa al sector justicia en el COGRID regional. Esa liberación se fue evaluando día con día en las reuniones que tuvimos como sector justicia, en coordinación con ambas policías, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, con la sección de encargo y búsqueda de Carabineros y con el equipo de la BOCAR de Carabineros, además, por supuesto, del Servicio Médico Legal y la Fiscalía Regional. Esa búsqueda consistió en dividir los sectores por policía, es decir, en algunos sectores intervino solo Carabineros, en otros sectores intervino solo la PDI, con el objeto de poder optimizar los recursos, hacer una búsqueda rápida para que el Servicio Médico Legal pudiese desplegarse en el levantamiento que ya ha descrito el director regional
y que eso permitiera no solo hacer un levantamiento inicial de las zonas que se encontraban en la vía pública, sino que también, como se exigía también por los familiares y por vecinas y vecinos, por parte del levantamiento en inmuebles particulares. Ese levantamiento suponía que no tuviésemos riesgo a que cuando se removieran escombros se pudiesen encontrar fallecidos. Esa era la finalidad por la que se llevó a cabo esta coordinación y efectivamente en el COGRIT del 6 de febrero, en la jornada de la tarde-noche, es que se informa la liberación de los sectores y que se va a seguir generando el trabajo por parte de las policías en el sector de las quebradas, donde iba a ser el último lugar donde probablemente iban a llegar las maquinarias, y eso nos permitía ir avanzando en procesos paralelos. Sobre las personas no entregadas, le voy a dejar la pregunta al director del Servicio Médico Legal, porque tiene el detalle específico. Sobre las 3 denuncias de presuntas desgracias, de la información que mantenemos, las 3 personas con vigencia de las presuntas desgracias al día de hoy son personas cuyas identidades no coinciden con las supuestas identidades de las personas que se encuentran en el servicio médico legal. Por tanto, serían personas distintas. Y respecto de las denuncias de presunta desgracia, nosotros en los primeros días, particularmente desde el 3 de febrero, desde la Subsecretaría de Justicia, hicimos un llamado enérgico a que las personas, si tenían noticias de que habían personas que no volvían a sus hogares, particularmente los familiares, que dieran aviso a las policías, tanto a la PDI como a Carabineros e incluso a la Fiscalía, con el objeto de poder realizar la búsqueda correspondiente en torno a las facultades legales que nos asisten, particularmente a la policía y a la Fiscalía. Y eso fue generando efectivamente que de listados que se tenían en algún minuto, que en algún minuto se alcanzaron 14 personas con denuncias de presunta desgracia, fuéramos efectivamente descartando, ya sea porque se encontraba en el servicio médico legal y que se comprobaba posteriormente su identidad, ya sea porque se realizaba una búsqueda por parte de la sección de encargo de búsqueda de Carabineros, se les encontraba en dependencia de otros familiares, se les encontraba en otras dependencias, otros inmuebles, e incluso personas que señalaban, de acuerdo a la información que entrega Carabineros, que no querían volver a los lugares de donde habitaban por el trauma que eso había generado. Hay personas que se fueron incluso de las comunas afectadas, hay personas que transitaron entre provincias, personas que vivían en Viña del Mar, que se fueron a vivir a la provincia de Petorca, por ejemplo, ¿no? Producto de las redes que se tenían, ya sea familiares o de amistad. Y por tanto, encontramos de diversas características, personas fallecidas, pero también personas vivas, que se encontraban bien, pero que no tenían ninguna intención de volver al lugar siniestrado. Señor presidente, fortaleciendo también lo que señala la Seremi respecto a la remoción de los escombros, las cifras entregadas por Servicio Médico Legal en cuanto al levantamiento sí lo señalan. Nosotros el día sábado, como les dije anteriormente, pudimos hacer el levantamiento de 56 fallecidos y el día domingo 63. Luego bajamos a 13 el día lunes y 1 el día martes. Y continuamos con 5 días consecutivos sin levantamiento fallecido, dejando espacio, por lo tanto, a la posibilidad de que pudiéramos encontrar más. Se hizo por parte tanto de Carabineros como de la Brigada de Homicidio justamente un rastreo en la búsqueda de más fallecidos y no fue así, afortunadamente. ¿Ya? Respecto a los 3 fallecidos, justamente, como usted lo señala, son 3 fallecidos que falta por entregar. 2 de ellos no están identificados, pero sí están reclamados. Y la persona que está identificada está asociada a uno de los anteriores, que está reclamada, pero no está identificada. Por lo tanto, esa es la cifra oficial final que tenemos de esta tragedia. Y en relación a su consulta de causa de muerte, efectivamente, los médicos tanatólogos
certificaron en su certificado médico de defunción 2 principales causas de muerte: intoxicación por monóxido de carbono y también carbonización musculoesquelética. ¿Ya? Esos son los 2 grandes causas de muerte por las cuales fallecieron estas 135 personas. Ujú. Bueno, muchas gracias, Seremi, director, por haber venido a pesar de la hora. Aporta mucho lo que nos han dicho hoy día para, obviamente, las conclusiones finales de este informe. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.